Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El profeta Daniel había estado ayunando y orando durante 3 semanas porque quería entender un mensaje divino de Dios que Dios le había hecho llegar. Completamente faltó de fuerzas y energía, abrió sus ojos y vislumbró la imagen de un hombre parado. Ante él la figura brillaba con la luz del sol y el destello de piedras preciosas, oro y fuego. Su voz era potente y imperiosa. De repente Daniel sintió que una mano lo tocaba y comenzó a temblar. La figura angélica lo llamó por su nombre: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pies, porque a ti he sido enviado ahora. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. El ser angelical continuó: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Los versículos 13 y el 14. Qué revelación tan extraordinaria. Un tiempo de cambios monumentales. Echemos un vistazo a los titulares de hoy. Rusia invade Ucrania. El Estado Islámico ISIS avanza de Medio Oriente. Irán a punto de desarrollar un arma nuclear. Gobierno se desmorona. Y muchas más similares a estos. Todos estos acontecimientos nos hablan de un mundo que pasa por un periodo de cambios monumentales. En el escenario mundial están ocurriendo grandes cosas que están reestructurando gran parte del orden global. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender lo que sucede en el mundo según lo que nos dice un Dios que dirige la historia humana y cuyas palabras se encuentran en la Biblia? Pero más que nada, ¿qué significa esto para usted, su familia y su vida diaria? Esto puede ser aterrador y angustiante. Puede que tales quejas y sucesores parezcan muy distantes y irreverentes. Sin embargo, afectan su vida mucho más de lo que usted alcanza a darse cuenta. Es crucial que discierna los tiempos en que vivimos para que entiendan no solo lo que esto significa a la luz de la profecía bíblica, sino también cuál es el propósito de Dios para la vida humana, un mundo espiritual tras bambalinas. Lo que aprendemos del relato que acabamos de leer en el libro de Daniel es que en este mundo hay mucho más de lo que podemos ver con nuestros ojos y percibir mediante los otros sentidos, como lo expresará el escritor inglés William Shakespeare a través de su personaje Hamlet. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueñas en tu filosofía. Daniel estaba procurando entender los acontecimientos de su tiempo y de su mundo cuando Dios le
se dio un pequeño atisbo tras balinas para mostrarles su vida. Veamos cómo está presentado esto en la historia de Daniel. La profecía de Daniel nos permite dar un vistazo a este mundo invisible y a los poderes que lo habitan. Daniel continuó: entonces el que se aparecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerzas. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él: pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Gracia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Los versículos 18 hasta el 29. Esta tradición de la nueva tradición viviente añada la palabra espíritu para aclarar de qué se está hablando: de poderosos seres espirituales. Nos demos cuenta o no, lo comprendemos o no, ciertas fuerzas y principados operan en un plano espiritual y ejercen gran influencia sobre los sucesos físicos de nuestro mundo. Saber esto es crucial para entender los grandes eventos mundiales y lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Las implicaciones de ellos son cruciales para la vida de todos los seres humanos. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que nos revela no solo el relato de Daniel, sino también lo que vemos en otras partes de la Biblia. Un vistazo a la dimensión espiritual. Examinemos de manera detallada lo que se nos dice en Daniel. Vemos que se menciona un príncipe del reino de Persia y un príncipe del reino de Grecia. Estos poderes invisibles del mundo espiritual controlaban los reinos físicos de Persia y Grecia en este mundo físico. Pero estos poderes espirituales malignos influyen sobre las acciones y la política de los países, incluso en la actualidad. En tiempos de Daniel, ello significaba que la atmósfera militar, económica y cultural de aquellas naciones o reinos en realidad era manipulada por espíritus ocultos y muy poderosos. Y como vemos en este pasaje, estos seres estaban decididos a frustrar la voluntad de Dios, pero fracasaron. Dios tenía un mensaje que darle a Daniel, que en esencia le mostraba la historia futura de la religión durante varios siglos y también de nuestro mundo moderno y de los tiempos que se avencían. Además, este mensaje le reveló a Daniel sucesos de que conducieran a la intervención de Jesucristo en los asuntos de este mundo y acumularán con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Daniel quedó estupefacto por lo que vio. Esta sección de la Biblia abre nuestros ojos a los detalles de la historia
Dios guía y dirige a las naciones conforme a su propósito para la humanidad y el mundo. Él conoce el principio y el final, y ningún poder terrenal ni celestial puede impedirle llevar a cabo los planes que ha predispuesto para el desenlace de la historia. Libro de Isaías, capítulo 46, los versículos 9 hasta el 11. Y esta diminutiva clave, tan poco entendida, es la que nos abre la puerta del conocimiento. Deténgase por un instante y medite sobre lo que esto significa para usted. Las luchas personales de nuestra vida. Todos libramos nuestras propias batallas personales, empleos que no nos gustan, malas relaciones con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, incertidumbre frente al impacto que tendrá la economía sobre nuestras vidas, ansiedad frente al futuro, etc. Se ha fijado en los inconstantes conflictos políticos en nuestra sociedad y en los acontecimientos que escapan a todo control. A veces cuando veo las noticias me pregunto si alguna vez volveremos a experimentar un escenario mundial estable en nuestros días. El mundo puede tornarse tan angustiante que lo mejor que podemos hacer es dar un paso hacia atrás y preguntarnos, ¿acaso hay algo más que está sucediendo y que no puedo ver ni comprender? ¿Hay algo más que el ojo es incapaz de ver? La respuesta es sí, a menos sí lo hay. La Biblia nos dice que las dificultades de la vida a veces pueden incluir elementos espirituales que ni siquiera podemos ver. Fíjense en estas reveladoras palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía se rugían de pies firmes. Efesios capítulo 6, los versículos 10 hasta el 13. Tal vez nos parezca anticuada y fantuosa la idea de tener que luchar contra fuerzas perversas e invisibles, y de que ellas sean la causa de ciertos problemas en lo personal y también en las más altas esferas de los asuntos mundiales. Sin embargo, esto es precisamente lo que dice la Biblia. Es tiempo de que usted comience a leerla, equipado con un entendimiento más profundo, a fin de que aprenda cuál es el propósito de Dios para su vida. 3 claves para ser como Daniel. Existen 3 claves para ser un Daniel en estos tiempos, cuando los reinos están en guerra y los poderes del mundo invisible gobiernan nuestro planeta. Primero debe entender que los dioses de este mundo no sienten
amor por usted. La Biblia nos muestra que hay un Dios de este siglo, de este mundo actual, y que Él ciega las mentes de los seres humanos para que no vean su realidad. Él bloquea la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y impide que esta luz delete sus hechos malvados y inhumanos. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 4. Daniel tuvo que luchar contra este Dios y sus siniestros cómplices. Su mundo se parecía muchísimo a nuestro en muchos aspectos, y a pesar de todo el tiempo transcurrido desde entonces, todavía debemos enfrentar los mismos enemigos que se oponen ferozmente a Dios y a todos los que procuran servirle y hacer su voluntad. Como hemos visto, Dios le reveló esta realidad a Daniel y le ayudó a comprender su mundo y su tiempo. Aquel Dios falso, Satanás, el diablo, todavía tiene influencia y alcance global. Y si usted verdaderamente quiere resistir a su mundo y a su impacto, es preciso que sepa de su existencia y cómo trabaja. Satanás es descrito en las Escrituras como el príncipe de este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, y capítulo 14, versículo 30, y el capítulo 16, versículo 11. Y tiene otros gobernadores o principales bajo su dominio, como el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, según vimos en el relato de la visión de Daniel. Mas aún Satanás es llamado príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Su influencia opera imperceptiblemente como las transformaciones por onda que circulan por el aire. Hoy en día, piense en esto. En todo nuestro entorno hay ondas de comunicación. Estamos rodeados de ondas de radio y televisión, las torres de teléfonos celulares transmiten nuestras llamadas telefónicas y mensajes de textos alrededor del mundo. No vemos ni escuchamos dichas transmisiones, pero son reales, y una vez que las recibimos, influyen sobre nuestros temperamentos y emociones, ya que nos entretienen, nos informan o nos permiten a interactuar con gente que conocemos. Las Escrituras nos dice que si no sabemos lo que está ocurriendo, vivimos nuestras vidas de acuerdo a los planes programados por el príncipe del poder del aire, el Dios de este siglo y el gobernador de este mundo, quien engaña al mundo entero. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Él ejerce poderes que impulsan a las naciones y a la gente a hacer su perversa voluntad. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Y el primero de Juan capítulo 5, versículo 19. Este es el mundo que habitamos. Las cosas no son lo que parecen. La realidad supera lo que creemos ver. Pero usted puede entender esto tal como lo hizo Daniel y tomar las riendas de su existencia, viviendo una vida
justa en medio de un mundo que sufre la inhumanidad de estos poderes malignos invisibles. La segunda clave consiste en ponerse firme, resistir a este poder como hizo Daniel. Veamos cómo lo consiguió. La historia de Daniel comienza con un desafío que a nuestras mentes modernas puede parecerles insignificante y trivial, y tiene que ver con algo que hacemos todos los días: ingerir alimentos. Daniel se encontró en una tierra extraña, con costumbres también extrañas, y que él nunca había visto durante su vida. Él no estaba interesado en adoptar una cultura extranjera. Sin embargo, entendía que no todas las culturas son iguales y no todas las religiones son legítimas. Tampoco creía que todas las enseñanzas y valores eran opciones válidas para el estilo de vida de uno. Si Daniel viviera hoy en día, probablemente sería castigado o disciplinado por no conformarse a la manera en que se manejan las escuelas y negocios de nuestra cultura. Daniel se encontraba con la corte del rey de Babilonia, y no solo eso, ya estaba a punto de recibir entrenamiento como funcionario civil del gobierno. Era inteligente y reunía todos los requisitos que exigían los babilonios al momento de seleccionar a los mejores y más brillantes. La corte del rey era un lugar que ofrecía muchos placeres físicos y rebosaba de comida, vino y exquisitos manjares. Los babilonios daban mucha importancia al comer y al beber, y obviamente no seguían las restricciones bíblicas en cuanto a los alimentos, pero para Daniel eso no era una opción. Él sabía que Dios había establecido ciertos estándares alimentísticos y que su ley indicaba cómo conducir su vida, y estaba firmemente decidido a no transar con sus principios. Así que después de escuchar los requisitos que se exigían para ser instruido en los caminos de Babilonia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel se propuso en mente y en espíritu no transgredir las enseñanzas ni la ley de Dios en bien de la conveniencia o simplemente por seguir la corriente de aquel tiempo. Daniel fácilmente pudo haber racionado: mi nación ha desaparecido, mi forma de rendir culto a Dios ya no funciona, y aquí estamos en cautividad. O pudo haber concluido: a Dios ya no le importa, tal vez haya sido derrocado por los dioses babilonios, o después de todo, quizá nunca existió. Pero Daniel nunca pensó así. Por el contrario, se mantuvo fiel a su fe y a la vida que conocía.
incluso a los alimentos que consumía, y Dios lo premió por ello. Al final de los 10 días, el jefe de los eunucos examinó a Daniel y a sus compañeros y encontró que los 4 se veían más saludables que quienes habían ingerido los alimentos de los babilonios. El rey Nabucodonosor los entrevistó y vio que estaban en muy buena condición física y listos para trabajar. Dios les dio la ayuda y los dones necesarios para servir con excelencia en Babilonia. ¿Qué lección podemos sacar de esta historia? ¿Qué debemos proponernos? Resistir la cultura de este mundo cuando se opone a la cultura del reino de Dios. ¿Y qué no debemos transar ni siquiera frente a las circunstancias adversas? La tercera clave que podemos extraer del ejemplo de Daniel es buscar la sabiduría y el entendimiento de Dios. Más tarde, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño cuyo significado ninguno de sus consejeros ni empleados pudo interpretar. Este sueño no era nada común según el relato que encontramos en Daniel capítulo 2. En él se profetizaba la historia mundial desde aquel tiempo hasta nuestros días y aún más allá. El rey estaba profundamente conmocionado y sabía que tenía que conocer su significado exacto. Es difícil para nosotros en la actualidad entender algo como esto, pero el rey sabía que ese sueño era sumamente importante y que encerraba un significado mensaje. Cuando ninguno de los empleados cercanos al rey pudo interpretar el sueño, el asunto llegó a los oídos de Daniel, quien le pidió al monarca que le diera algún tiempo para poder descifrar su significado. Daniel volvió a su casa y habló con sus amigos para que pudiesen misericordias del Dios del cielo sobre este ministerio. En el versículo 18, el secreto le fue revelado a él, quien a su vez se vio revelado el rey. La moraleja de este relato es que debemos buscar la sabiduría de Dios y su entendimiento para discernir los tiempos en que vivimos. Es necesario buscar la sabiduría y la dirección de Dios. Los poderes espirituales están trabajando entre bastidores en el mundo actual. Detrás de los titulares hay muchísimo más de lo que podemos ver. Tal como Daniel quería entender el mundo de su generación, usted debe procurar entender del mundo en que vive. Usted puede comprender lo que Dios está haciendo en el mundo actual y su significado, lo cual le permitirá vivir una vida mejor. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y comienza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste
por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Y esta bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Tenemos que buscar más de Dios, porque Dios está cerca, está bien cerca, y está buscando un pueblo para llevárselo al reino de Dios con él. Tenemos que buscar más de Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos y todo lo que está escrito en su palabra está sucediendo delante de nuestros ojos. Todo lo que está en la palabra de Dios se está cumpliendo hoy en día. Y tenemos que ir dando más, Señor, buscarlo más antes que sea muy tarde. Y con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.